La Primera Guerra Mundial nada tuvo de fascinante. Por el contrario, fue una guerra en que los soldados jugaron con la muerte cada vez que cruzaban una trinchera. Los hogares quedaron reducidos a montones de escombros. Las ratas, aterradas por el resplandor y el estallido de las granadas, corrían a refugiarse entre los cadáveres apilados en la tierra de nadie, y los combatientes, atrapados por el alambre de púas a manera de telarañas de acero, sufrían el espantable destrozo de sus carnes. Fue una guerra de lodo, enfermedades y soledad. Este trágico conflicto representó un papel determinante en la historia. La Primera Guerra Mundial y los tratados que le pusieron fin fueron acontecimientos decisivos para el mundo en la segunda década del siglo XX. Pero, ¿qué la causó? En los años que precedieron a la guerra, las naciones más fuertes de Europa formaron alianzas que la dividieron, en términos generales, en dos grupos opuestos, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza estaba dirigida por Bismarck, quien procuró aislar a Francia después de la guerra franco-prusiana y tomar medidas para evitar que en una futura contienda Alemania pudiera llegar a ser supeditada a otros países. Bismarck quería ante todo proteger a Alemania contra cualquier intento francés de desquite y recuperación de la provincia de Alsacia y parte de Lorena, cedidas a Alemania. En 1879 se formó una alianza entre Alemania y Austria-Hungría. En 1882, Italia se unió a estos países para formar la Triple Alianza. Uno de los artículos claves del tratado que estableció esta alianza disponía que Alemania, Austria-Hungría e Italia habrían de ayudarse mutuamente en el caso de que uno o dos de estos países fueran injustamente atacados por dos o más de las otras grandes potencias. 6 años después, Guillermo II, nieto de Guillermo I, ascendió al trono del Imperio Alemán. Fue un monarca orgulloso y enérgico. Reveló a Bismarck de su cargo de canciller y se rodeó de individuos que cumplieran sus órdenes sin vacilar. Condujo los asuntos externos del país desde 1890 hasta 1914 en forma totalmente opuesta a como lo hiciera Bismarck. Deliberadamente fortaleció la armada, a sabiendas de que esto podría traer como consecuencia una coalición entre Gran Bretaña y otras potencias. Alemania se volvió cada vez más exigente en sus relaciones con los demás países. Para defenderse de las ambiciones de Alemania, se formó la Triple Entente, con Gran Bretaña, Francia y Rusia como países miembros. Esta alianza fue una de las consecuencias de que Guillermo II hubiera abandonado la política de Bismarck. En 1894, Francia ayudó a Rusia haciéndole un préstamo cuantioso, con lo cual preparó el camino para que los dos países formaran la Alianza Franco-Rusa. En 1904, Gran Bretaña y Francia arreglaron su disputa sobre territorios en África del Norte y lograron al cabo un entendimiento cordial, la Entente Cordial, en torno a estos y otros asuntos. 3 años más tarde, Gran Bretaña y Rusia solucionaron sus desacuerdos sobre Persia. Rusia tendría una esfera de influencia en el norte de Persia y Gran Bretaña la tendría en el sur, con una zona intermedia para evitar toda fricción. Estos arreglos permitieron que Gran Bretaña, Francia y Rusia formaran un bloque diplomático que constituyó la Triple Entente en 1907. Aunque todavía no existía un tratado oficial que los uniera, los tres países acordaron apoyarse mutuamente en épocas de crisis. La Triple Alianza y la Triple Entente no fueron ligas inflexibles. Ningún país podía estar completamente seguro de que habría de recibir el apoyo de los demás integrantes del grupo. No obstante, las dos alianzas aumentaron la posibilidad de que, al presentarse una guerra en un sector de Europa, se extendería a los demás países. Fue por esto por lo que el Arthur Zimmermann, viceministro de Estado de Alemania en 1914, calificó este sistema de alianzas como la maldición de los tiempos modernos. Durante el siglo XIX, el nacionalismo había alcanzado gran fuerza en los países europeos. Había desempeñado un papel importante en la creación de los nuevos estados de Alemania e Italia. Sin embargo, los países más antiguos no querían que otros salieran ganando a expensas suyas.
Por ejemplo, el orgullo del pueblo francés había sufrido un fuerte golpe con la derrota de su país en la guerra franco-prusiana. Los franceses se volvieron cada vez más hostiles con los alemanes y estaban decididos a que ni en la guerra ni en la paz permitirían que Alemania superara a Francia como nación. En Austria-Hungría, el nacionalismo llegó a ser un factor potente y disociador. En 1867, el Estado se había convertido en monarquía dual. Esta solución concedió derechos a los magiares o húngaros y a los pueblos de procedencia germánica, que dominaban en Austria. Sin embargo, esta fórmula no satisfizo las exigencias de otros grupos nacionalistas. Desde 1867 hasta la disolución de Austria-Hungría en 1918, numerosos grupos de eslavos lucharon fieramente por obtener iguales derechos. Entre estos se encontraban los polacos, los checos, los serbios, los croatas y los eslovenos. Como resultado de ello, fue en Austria-Hungría donde surgieron algunas de las tensiones europeas más peligrosas. Por ejemplo, el movimiento nacionalista de los serbios en Bosnia casi conduce a la Primera Guerra Mundial en 1908 y finalmente la encendió en 1914. También en los Balcanes muchos pueblos exigían el derecho a ser súbditos de sus propios países. Los soberanos del Imperio Turco y de la monarquía austrohúngara, que mandaban sobre esos pueblos, estaban igualmente resueltos a mantenerlos bajo su dominio. Por tal motivo, hubo serios encuentros entre los gobernantes y los grupos nacionalistas. El nacionalismo, que había sido factor positivo en la unificación de Alemania y de Italia, se convirtió en exterminador de las buenas relaciones entre las naciones europeas. Otro factor que aumentaba el peligro de una guerra era el creciente poderío militar que se observaba en muchas naciones de Europa durante la paz armada. Esta situación creó un sentimiento de desconfianza entre los gobernantes europeos. Produjo también un vaivén en las esferas militares. Cuando las armas de un país llegaban a ser tan efectivas que colocaban a otra nación en una posición peligrosa, esta otra nación se apresuraba a mejorar sus armamentos. Con el tiempo, la emulación por las armas alcanzó tales extremos que amenazó con terminar en conflicto armado. En muchos casos, el imperialismo contribuyó a hacer más tirantes las relaciones. En el cercano oriente, por ejemplo, Rusia, Francia, Gran Bretaña y Alemania tenían intereses encontrados. En otras regiones coloniales, el empeño de las naciones por obtener un control económico-político también condujo a disputas entre las potencias imperialistas. En África del Norte, hubo fuertes discusiones entre Francia y Alemania en torno a Marruecos. Concesiones recíprocas entre los dos países litigantes pusieron fin a la amenaza de una guerra. Francia tuvo carta blanca para actuar en Marruecos y Alemania recibió un área de 259.000 km² en el Congo francés. El imperialismo fue uno de los muchos factores que contribuyeron a las tensiones que sobrevinieron con anterioridad al gran conflicto. Los diplomáticos de la época que precedió a la Primera Guerra Mundial manifestaron diversos grados de habilidad. Los hubo de talento y mente equilibrada que trabajaron a conciencia por la paz. Otros fueron individuos atrevidos e impulsivos. Sus opiniones equivocadas causaron peligrosos resultados. En diversas ocasiones, los errores diplomáticos aumentaron la tirantez entre los países. La propaganda por medio de discursos y de la prensa también contribuyó a crear oídos y temores entre los pueblos de las distintas naciones. Cuando todo parecía indicar que la guerra era todo un hecho, prácticamente nadie se opuso al conflicto. Por el contrario, los rusos victoriaban, los alemanes marchaban por las calles cantando baladas de guerra, y los franceses lloraron de emoción cuando un alcalde de París les dijo: ha llegado al fin el momento del desquite por el cual hemos orado sin cesar durante 44 años. El estallido de la guerra estuvo precedido de varias crisis en los Balcanes. En 1908, Austria-Hungría se anexó las provincias de Bosnia y Herzegovina, que teóricamente formaban parte del Imperio Turco. En la práctica, habían sido gobernadas por Austria-Hungría durante casi 30 años. Estas provincias estaban habitadas por pueblos de lengua serbia que no querían unirse a Austria-Hungría. Esta anexión enfureció a Serbia y a Rusia,
Sin embargo, Alemania apoyó a Austria-Hungría y Rusia, mal preparada para una guerra, no estaba en condiciones de ayudar a Serbia. A pesar de la situación crítica que se presentó, fue posible evitar la guerra. Las guerras balcánicas empezaron en 1912 y 1913. En la primera de ellas, Serbia, Bulgaria, Montenegro y Grecia pelearon contra Turquía por varias razones, inclusive por su deseo de libertar a sus compañeros eslavos aún sujetos al régimen musulmán. En la Segunda Guerra Balcánica, Serbia, Montenegro, Grecia, Rumania y Turquía lucharon contra Bulgaria por territorios tomados de Turquía en la primera de estas guerras. Como resultado de tales sucesos, aumentó la tirantez entre Turquía y los estados balcánicos, entre Austria-Hungría y Serbia, y entre Alemania y Rusia. El punto culminante de las crisis balcánicas ocurrió el 28 de junio de 1914, pues resulta que el archiduque Francisco Fernando, sobrino del emperador austriaco, fue a visitar la ciudad de Sarajevo, la cual se encontraba en Bosnia, un territorio recientemente anexionado al Imperio Austrohúngaro, lo cual ocasionó el enojo de Serbia, el cual quería expandirse por los Balcanes uniendo a los eslavos de esa región. El archiduque Francisco Fernando logra escapar de su primer intento de asesinato mientras visitaba la ciudad. Luego, junto con su esposa Sofía, visitan el ayuntamiento de la ciudad. Pero al abandonar el edificio, una pistola pone fin a la vida del archiduque y a la de su esposa. El asesino, Gavrilo Princip, era un nacionalista bosnio al quien se le había sido proporcionada una arma por parte de los serbios. La noticia llegó hasta Viena y Austria estuvo de luto. El 3 de julio de 1914 se hace el funeral del archiduque y su esposa. Los austriacos están decididos a castigar a los serbios. El Imperio Austrohúngaro le manda un ultimátum a Serbia, el cual decía que ellos fueron los culpables del asesinato y que por ello debían reparar los daños causados. Además, se les dijo que iba a enviar tropas austriacas a investigar en territorio serbio. Serbia se negó a pagar los daños, afirmando que no era una provincia del Imperio Austrohúngaro. Por ello, el día 28 de julio de 1914, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, iniciando así la Primera Guerra Mundial. Después de que Austria-Hungría le declarara la guerra a Serbia, el 28 de julio de 1914, Rusia le declaró la guerra a Austria-Hungría, debido a que Rusia se consideraba como la protectora de los eslavos de los Balcanes. Tras esto, el Imperio Austrohúngaro recurre a la ayuda de su aliado Alemania. El 1 de agosto de 1914, Alemania le declara la guerra a Rusia. Luego, el 3 de agosto de 1914, Alemania le declara la guerra a Francia. Después, el 4 de agosto de 1914, Reino Unido declara la guerra a Alemania luego de que invadiera a Bélgica, violando el Tratado de Neutralidad de 1839. Finalmente, el 11 y 12 de agosto de 1914, Reino Unido y Francia le declaran la guerra al Imperio Austrohúngaro. Este conflicto rápidamente se convierte en una guerra entre las grandes potencias de Europa y con la participación de las colonias de estos imperios. Por lo general, la Primera Guerra Mundial se suele dividir en dos fases. La primera fase, de 1914 a 1917, en la que las batallas ocurrieron principalmente en Europa y se establecieron dos frentes de batalla, el occidental y el oriental. La Primera Guerra Mundial se caracterizó por ser una guerra de gran extensión, gran duración, sofisticado armamento, movilización general de las tropas, uso de la propaganda y la importancia de la retaguardia. Al estallar la guerra, todos los países involucrados en el conflicto querían desplegar a su ejército lo antes posible para obtener la ventaja. Los ferrocarriles fueron esenciales para movilizar a las tropas y suministros. El Plan von Schlieffen fue un plan ideado mucho antes de la guerra por el jefe del Estado Mayor del Segundo Reich alemán, Alfred Graf von Schlieffen. Este plan consistió en que se iba a sacrificar Prusia Oriental, que tarde o temprano sería invadida por Rusia, para centrarse primero en el frente occidental, en donde se iba a combatir con Francia. La estrategia para su invasión era cruzar Bélgica con sus tropas para emprender desde el norte de las fronteras francesas
un ataque que suponían rápido y eficaz hasta derrotar a Francia y tomar la capital París. Después desplegarían a las tropas al frente oriental para enfrentarse a Rusia, quien supuestamente ya había penetrado en Prusia Oriental. En este frente también desplegarían un ataque hasta derrotar a Rusia y así ganar la guerra. El ejército alemán avanzó con rapidez gracias a este plan. Tras invadir Bélgica, las tropas alemanas lograron un avance rápido por territorio francés. Las tropas francesas se retiraron en masa debido a que habían sido superadas por el potente ejército alemán. El periodo de agosto a septiembre de 1914 es considerado el más sangriento de la guerra, debido a que hubieron más de 180.000 muertos del bando francés. A inicios de septiembre de 1914, los alemanes habían avanzado hasta situarse a 30 kilómetros de París. El gobierno había huido a Burdeos, ya que daba por hecho que París iba a caer. En el norte, la mayor parte de Bélgica ya estaba ocupada, pero 75.000 soldados, liderados por el rey de Bélgica, evitaron que Ypres e Issy cayeran en manos alemanas. El 6 de septiembre de 1914, las tropas francesas se enfrentaron a las tropas alemanas en la decisiva batalla del Marne y evitaron la toma de París. Por primera vez, las fuerzas franco-británicas lograron detener el avance alemán y frustrar sus planes. El frente se retiró al norte y se estabilizó en diciembre, dando comienzo a la guerra de trincheras. Así, en diciembre de 1914, tras casi medio año de guerra, los contendientes seguían peleando con dureza en los campos de batalla de Bélgica y de Francia. Ocultos en sus trincheras, anegadas por la lluvia e infestadas de ratas, prácticamente sin provisiones y muchos de ellos enfermos, los alemanes y los británicos luchaban por una franja de tierra en la que día a día se iban acumulando los cuerpos de los camaradas abatidos a tiros. Sin prácticamente saber ni en qué día estaban, llegó la Nochebuena de 1914 y en varios puntos del frente occidental, los soldados alemanes instalaron árboles iluminados en el interior de sus trincheras, algo que los soldados británicos acabaron por imitar. Aquel alto el fuego espontáneo, llevando a cabo por unos jóvenes que echaban de menos su hogar y a sus familias y que solo querían volver a casa, se le conoció como la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. El 10 de marzo de 1915 se llevó a cabo la batalla de Neuve-Chapelle. Una lluvia de proyectiles británicos cayó sobre las tropas alemanas. Se empleó por primera vez la técnica de la andada sostenida, una andada en la que todas las unidades disparan hacia la misma posición durante un periodo de tiempo para después ir avanzando línea por línea. El avance de la infantería se sincronizó a una distancia segura por detrás de la andada para poder superar a las líneas alemanas. Ese día, 530 cañones dispararon más de 216.000 proyectiles, es decir, un proyectil por arma cada 2 minutos. Por otro lado, se dio la batalla de Ypres. La ciudad de Ypres, en Bélgica, era un punto estratégico, sobre todo para los británicos. Era la puerta de entrada al norte y por lo tanto a Inglaterra. Las tropas canadienses allí desplegadas demostraron a los aliados su resistencia y lealtad en combate, donde 6.000 hombres perdieron la vida en abril de 1915. La primera batalla en la ciudad belga de Ypres, en otoño de 1914, marcó el comienzo de más de 3 años de bloqueo. En la segunda batalla, en la primavera de 1915, los alemanes intentaron sin éxito romper la parálisis usando por primera vez gases venenosos. La ciudad belga de Ypres ocupaba una posición estratégica durante la Primera Guerra Mundial. Punto de encuentro de carreteras, vías férreas y canales, se convirtió en objetivo de continuos bombardeos desde 1914. En 1915, los alemanes usaron armas químicas en la ciudad. Al finalizar la guerra, su majestuosa catedral y el centro de la ciudad estaban en ruinas.
En mayo de 1915, Italia, deseosa de obtener tierras en Europa y África, se cambió de bando en favor de la Triple Entente y entra a la guerra contra Austria-Hungría. Italia ayudó a los aliados a controlar el Mediterráneo. A su vez, Bulgaria y el Imperio Otomano se unen del bando de Alemania y Austria-Hungría. Desde octubre de 1914, Turquía había entrado en la guerra al lado de las potencias centrales, lo cual cerró a los aliados el paso de los Dardanelos. De esta forma, los turcos bloquearon una de las principales rutas de abastecimiento entre los aliados de Occidente y Rusia, temiendo una expansión turca y ante la amenaza de que este país se apoderara del canal de Suez. Gran Bretaña declaró a Egipto independiente de Turquía y bajo protectorado británico. Los aliados intentaron apoderarse de la península de Galípoli para abrirse paso en los Dardanelos, pero no tuvieron éxito. Este fracaso contribuyó a que Bulgaria se uniera a las potencias centrales. Sin embargo, los ingleses y otras divisiones aliadas derrotaron a los turcos que amenazaban la zona del canal de Suez. Incitaron a los árabes del cercano oriente a que se sublevaran contra el régimen turco y ocuparon Palestina. En mayo de 1915, Italia, deseosa de obtener tierras en Europa y África, entró en la guerra en contra de Austria-Hungría. Italia ayudó a los aliados a controlar el Mediterráneo, aunque eso no quita de que haya sido derrotada en batallas como la del Caporetto. En el este, Rusia hubo de afrontar numerosas y serias dificultades durante la guerra. Estas se debieron a ineficiencia y divisiones en el gobierno, falta de adiestramiento de las tropas, carencia de dotación y equipo militar y escasez de alimentos. Sin embargo, en el primer año de la guerra, los rusos lograron invadir Alemania y Austria-Hungría. En el verano de 1914, tropas rusas se apoderaron de la provincia de Galicia y de otras regiones. En la Prusia Oriental, algunas divisiones pobremente organizadas fueron derrotadas en Tannenberg por las fuerzas del general Paul von Hindenburg, jefe del ejército alemán. Los rusos sufrieron entre 300.000 y 325.000 bajas. En 1915 se vieron obligados a retirarse de la mayor parte de Galicia y Polonia. Durante la Primera Guerra Mundial se llevó a cabo una guerra de trincheras. Las condiciones en las trincheras eran distintas en ambos bandos. Tras tomar la delantera en la construcción de trincheras, los alemanes las reforzaron con hierro y hormigón, mientras que los aliados tenían que atravesar el barro. La guerra de trincheras se caracterizó por las batallas en las que ambos bandos cavaron trincheras para atacar y defenderse. Se dividió en tres líneas. La primera era la más peligrosa de todas, ya que ahí era en donde se atacaba al oponente. La segunda era la que servía de apoyo a la primera. La tercera era la de reserva. Después de días en la primera línea, los soldados que estaban en la misma eran transportados por estrechos pasadizos hasta llegar a la tercera línea, en donde se encontraban las ciudades que habían sido abandonadas. Los soldados de las trincheras, a su vez, jugaban a los naipes y escribían cartas. Las cartas eran la única manera real de comunicarse con el mundo exterior. Las radios y teléfonos solo se usaban con fines militares y todos los soldados escribían a sus seres queridos. La correspondencia en la guerra era gratuita, lo que creaba problemas logísticos y económicos. Durante el conflicto se enviaron 10.000 millones de cartas y postales al frente y desde este. En los primeros compases de la guerra, el sistema postal era caótico, pero posteriormente el frente pasó a organizarse en sectores con sus propios códigos postales. Los soldados esperaban con ansiedad la llegada del cartero militar. Durante la Primera Guerra Mundial se emplearon nuevas estrategias de guerra, por ejemplo, la guerra de trincheras. Las trincheras eran las excavaciones de entre 1 y 2 metros de profundidad, elaboradas con tarimas, alambres de púas, tablas y sacos de arena. Aprovechando los avances tecnológicos de principios del siglo XX, la guerra
propició un gran desarrollo en todos los campos: aeronaves, submarinos, dirigibles y tanques. Se realizaron grandes progresos en medicina, cirugía, higiene médica y radiología. En este último campo cabe destacar el trabajo de Marie Curie, que empleó los rayos X para examinar a los heridos. Los cañones navales disparaban proyectiles pesados de 380 kilos. Debido a su peso, se montaban en raíles especiales para transportarlos hasta las plataformas de disparo. En caso de retirada, los artilleros tenían órdenes de destruir los cañones para que no cayesen en manos enemigas. La ametralladora, la cual era un arma que podía disparar hasta 600 balas por minuto e hizo impenetrables las trincheras hasta que se crearon los tanques de guerra. El tanque era un transporte de guerra que se desplazaba a 4.5 km por hora y portaba 2 cañones y 4 ametralladoras. Apareció por primera vez en la batalla del Somme. El tanque Mark I fue desarrollado en secreto. Su nombre deriva del subterfugio británico para ocultar su verdadero propósito del espionaje, y en los documentos oficiales es un dispositivo destinado al transporte de agua para las tropas rusas. De ahí el nombre de tanque. El primer modelo, el Mark I, tuvo un gran impacto psicológico, y cuando los tanques alcanzaban su destino, se encontraban con las trincheras vacías. Los alemanes no tardaron en paliar sus defectos. Eran vehículos poco fiables y las condiciones en el interior dejaban mucho que desear. Se emplearon los aviones para hacer tareas de espionaje. Sin embargo, los que volaban pues se sometían a temperaturas bajo cero. Por ello, se equipaban con máscaras y chalecos calentados electrónicamente. Debido a la falta de energía, se inventó la bicicleta doble, el cual fue un aparato que era capaz de generar electricidad. En julio de 1915, los alemanes fueron los primeros en usar lanzallamas durante la ofensiva sobre una posición que intentaba recuperar. Aunque el ataque era esperado, el uso de un lanzallamas sorprendió al enemigo y causó un gran número de bajas. El impacto psicológico fue enorme, pero las tropas británicas no tardaron en aprender a hacer frente a los lentos operarios que llevaban los pesados equipos y decidieron no hacer uso del lanzallamas. La vida en las trincheras era difícil y los soldados tenían que hacer frente al frío, la lluvia y el barro. El agua sucia propició la propagación de enfermedades como la disentería, el tifus y la cólera. La profundidad del barro también tenía sus peligros, y algunos soldados se ahogaban en agujeros de proyectiles o en los túneles que llevaban a las trincheras. Vimy y Neustadt eran dos posiciones que los alemanes no tardaron en fortificar. En ellas construyeron el laberinto, una compleja red de trincheras y túneles que conectaba con unos barracones subterráneos. Los ejércitos aliados intentaron sin éxito tomar esta posición clave en numerosas ocasiones. Debido al gran número de bajas, a finales de 1915 la posición fue declarada impenetrable. En las fortificaciones de las trincheras era necesario el uso de explosivos. Para penetrar en las líneas enemigas había que cavar grandes túneles en tierra de nadie bajo las trincheras enemigas y colocar explosivos. Los ingleses usaban cordita, un explosivo muy potente que puede detonarse a distancia. Durante la Primera Guerra Mundial se utilizaron muchas armas. Entre las armas utilizadas se podían encontrar el rifle lanzagranadas, el lanzallamas, torpedos voladores, el tirachinas, incluso las ballestas medievales y el pudín de ciruela, el cual era un proyectil bastante peligroso tanto para el quien lo lanzaba como para el que le podía caer. El 22 de abril de 1915 se produjo en Ypres el primer ataque con gas en la historia.
Con el viento a favor, los alemanes abrieron 5.730 bombonas de gas, que provocó quemaduras en los ojos, la piel, los pulmones e incluso en las prendas y botas. Los efectos eran devastadores. La única manera que los soldados tenían de defenderse era ya sea usando una máscara de gas o tapándose la nariz con un pañuelo empapado en orina. Los gases usados fueron el gas mostaza y el gas cloro. Sin embargo, lo peor se vendría en el invierno. El invierno en las trincheras era duro para los soldados y las tropas sufrían continuamente el frío y la humedad, llegando a alcanzarse temperaturas bajo cero en el frente occidental. Muchos acababan en la enfermería con congelaciones que podían dar lugar a amputaciones. Mantener los pies secos era algo muy importante. La guerra subterránea se desarrolló bajo la colina de Baucois, al oeste de Verdun. Ambos bandos cavaron zapas, túneles debajo de túneles, para sabotear la posición del enemigo. A menudo, los ingenieros de bandos enfrentados se encontraban a escasos metros de distancia. La llegada de los martillos neumáticos y los sistemas de ventilación permitió excavar túneles a mayor profundidad. Las 500 toneladas de trinitrotolueno TNT que se emplearon en total deformaron completamente la colina. Durante la Primera Guerra Mundial, los perros desempeñaron un papel importante. Se calcula que hasta 1918 los alemanes habían usado 30.000 perros y los aliados 20.000. Los animales se obtenían de las perreras y de las fuerzas policiales, y muchas familias también ofrecían a sus mascotas. Los perros desempeñaban distintos papeles y se empleaban como centinelas, exploradores, en transporte de correo y equipo, para localizar cadáveres explosivos y como mascotas. Las principales razas eran los pastores alemanes, los Doberman y los boyeros. El alambre de espino se empleó bastante en la Primera Guerra Mundial. Fue inventado en 1874 como objetivo de proteger las trincheras desde antes de la Gran Guerra, pero se extendió durante esta debido a la guerra de trincheras. Se colocaron miles de toneladas en tierra de nadie, y ambos bandos empleaban herramientas y técnicas para superarlo, como rezones y alicates. Los bombardeos intensivos parecían ser el método más eficaz y esta técnica se extendió. Las imágenes de soldados muertos atrapados en un alambre de espino siguen siendo un símbolo de la guerra y de su violencia. Hasta 1918, la guerra había dejado 20 millones de heridos entre todos los países. El 70% de las heridas eran de metralla y tan solo el 1% eran de bayonetas. Las heridas faciales podían producir la pérdida de la mandíbula, la nariz o los ojos, pero los progresos en el campo de la cirugía evitaron que muchas víctimas sufriesen desfiguración facial y amputaciones. Aún así, al finalizar el conflicto, había 200.000 heridos que habían sufrido amputaciones. La artillería de asalto se inventó durante la guerra en un intento de atravesar las líneas enemigas. Aparecieron los primeros prototipos de vehículos blindados. Los generales observaron que los vehículos con ruedas eran ineficaces en un entorno de trincheras. Entonces, los ingenieros idearon prototipos para resolver el problema, y la oruga resultó ser la solución perfecta. La tierra de nadie era la zona situada entre las trincheras aliadas y enemigas. La distancia variaba entre los 45 y los 1300 metros. Durante el día era vigilada y cualquiera que se adentraba en ella era disparado. Por la noche se convertía en un escenario para el espionaje y se colocaban alambres de espino y trampas para proteger las trincheras. La mayoría de bajas durante la batalla tenían lugar en esta zona. Ocuparse de los muertos, ya fuese en las trincheras o en los hospitales, era una tarea complicada. Muchos muertos desaparecían en el campo de batalla y se creaban cementerios improvisados cerca del frente. Para identificar los cadáveres
Además del libro de pagos, los soldados recibían chapas de identificación de aluminio. Al principio, solo se creaba una chapa, lo que suponía problemas de identificación porque la chapa se quitaba a los cadáveres con fines administrativos y no había manera de identificarlos. A partir de 1917 se creaban dos chapas, una para la administración y la otra para dejarla en el cadáver. Durante la Primera Guerra Mundial se creó una compleja cadena de unidades médicas para tratar a los heridos de guerra. Desde los puestos de primeros auxilios en el frente, los soldados eran trasladados a las ambulancias de campo, donde tras un rápido tratamiento eran evacuados a los centros de víctimas y a hospitales base o puertos para volver al Reino Unido. A medida que avanzaba la guerra, la estructura cada vez era más compleja al surgir nuevas patologías debido a las condiciones en las trincheras o a los ataques con gas. Por otro lado, se llevó a cabo la batalla de Verdun, iniciada por los alemanes el día 21 de febrero con la intención de penetrar las líneas enemigas. La batalla duró 300 días. Algunas de las principales posiciones cambiaron de manos varias veces antes de que los franceses se alzasen con la victoria en diciembre de 1916. El fuerte de Douaumont era uno de los símbolos de la batalla de Verdun y fue usado por ambos bandos con fines propagandísticos. Los alemanes se hicieron con el control del fuerte en febrero de 1916, antes de que los aliados lo recuperasen en octubre del mismo año, sufriendo grandes pérdidas. El fuerte fue dañado por una enorme explosión que acabó con la vida de unos 800 alemanes. La explosión no fue fruto de un acto de valentía, sino de un horno mal apagado. El fuego se propagó hasta alcanzar las reservas de combustible y de munición. Tras su éxito en Verdun, el general Nivelle planteó una gran ofensiva general en la primavera de 1917, centrada en el frente de Aisne y en el Camino de las Damas. Los alemanes llevaban 2 años controlando una posición elevada en las líneas enemigas y habían instalado grandes fortificaciones y una ingeniosa red subterránea. Iniciada el 16 de abril de 1917, no tardó en alcanzarse un punto muerto y 200.000 hombres perdieron la vida en tan solo unos días. Algunas unidades aliadas se amotinaron. El fracaso de la ofensiva se convirtió en un símbolo de la violencia de la guerra de trincheras. El año de 1916 marcaría un punto de inflexión en el devenir de la Primera Guerra Mundial. El 1 de julio de ese año, el ejército británico libró su primera gran batalla en el frente occidental. Hasta aquel momento, las tropas británicas habían combatido en sectores restringidos y con la ayuda del ejército francés, que por aquel entonces luchaba denodadamente en la batalla de Verdun y que insistió en que sus aliados debían dar un paso al frente, algo que acabó sucediendo. Numerosos historiadores consideran que entre todas las grandes batallas de la Primera Guerra Mundial, Marne, Verdun, Gallipoli o Tannenberg, tal vez la batalla de Somme sea una de las más sangrientas e inútiles de todo el conflicto, incluso también de la historia. La razón de la ofensiva fue aliviar la presión alemana sobre los franceses en Verdun, donde se estaba combatiendo encarnizadamente desde el mes de febrero. Así, tras una semana de constantes bombardeos de la artillería aliada contra las posiciones alemanas en el río Somme, el 1 de julio de 1916 se produjo un ataque masivo de franceses y británicos. Bajo el mando del general Haig, los británicos pretendían tomar Bapaume, norte, mientras que en el sur, las tropas francesas, comandadas por Foch, atacaban Perón, un frente de 15 kilómetros en el que se progresaba con grandes dificultades, convencidos de que la artillería había machacado las posiciones alemanas. 120.000 soldados salieron de las trincheras cruzando la tierra de nadie hasta las trincheras enemigas como si fuera un paseo militar, pero nada más salir se dieron cuenta de su gran error, ya que las posiciones alemanas, sobre todo la de la primera línea, estaban intactas. Todo su arsenal bélico, así como el sistema de alambradas, no habían sido arrasados por los bombardeos, por lo que las sucesivas oleadas de soldados enviadas por el ejército británico fueron repelidas, convirtiendo el campo de batalla en una auténtica carnicería. A día de hoy,
Aún no se comprende por qué el alto mando no ordenó parar el avance. Durante esta batalla, el 15 de septiembre de 1916, se usaron por primera vez tanques de asalto en combate. De los 49 blindados Mark I disponibles, solo 18 estaban operativos y al final pues solo se usaron 5. A finales de noviembre de 1916, la batalla del Somme finalizó. En total, 650.000 alemanes, 420.000 británicos y 195.000 franceses resultaron heridos, muertos o desaparecidos en combates. La guerra también se llevó a cabo en el mar. En la primavera de 1916 se entabló la gran batalla naval de Jutlandia, en las costas de Dinamarca, entre las flotas británica y alemana. A pesar de que Alemania destruyó varios barcos ingleses, la armada alemana no volvió a aventurarse fuera de sus bases. En esta batalla estuvieron involucrados alrededor de 250 naves en total. También participaron submarinos alemanes. Hacia 1917 inició la segunda fase, la cual se caracterizó por el ingreso de Estados Unidos de América y el retiro de Rusia por el inicio de una revolución interna. La entrada de Estados Unidos de América terminó con el equilibrio de los bandos y logró inclinar la balanza en favor de la Triple Entente. Rusia tuvo que salir del conflicto debido a que inició la Revolución Rusa. Primero, la Revolución de Febrero, en la que se derrocó al zar y fue exiliado a una casa en Siberia. Y por otro lado, la Revolución de Octubre, en la que Lenin logró tomar el poder. Y luego los zares y su familia fueron asesinados. Hubo diversos motivos por los que Estados Unidos entró a la guerra. Primero, los ataques irrestrictos de submarinos alemanes costaron muchas vidas norteamericanas, incluso las de viajeros que iban a bordo de Lusitania, transatlántico inglés que fue torpeado. Número 2. Sentimientos adversos de Alemania debido a que este país intentó ganarse el apoyo de México enviándole un telegrama secreto llamado Zimmerman, el cual prometía a dicho país a devolverle los territorios que había entregado a Estados Unidos en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Aunque siendo sinceros, no sé por qué Alemania quiso enviar ese telegrama cuando ya México estaba bien devastado debido a la Revolución Mexicana. Número 3. Artículos informativos y reportajes en contra de Alemania publicados por la prensa norteamericana produjeron efectos incendiarios. Número 4. Muchos norteamericanos veían en esta guerra una lucha de principios entre democracia y autocracia. Estaban decididos a hacer del mundo un lugar seguro para la democracia, mediante la derrota de las potencias centrales, las cuales consideraban que eran no democráticas. En 1917, con el conflicto en plena ebullición, estalló la Revolución Rusa, que terminaría con los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin haciéndose con el poder. Pero antes de todo ello, los hombres de Lenin tuvieron que librar una guerra civil contra los revolucionarios más moderados, que si bien se oponían al gobierno autocrático zarista, no veían con buenos ojos el programa comunista para dirigir el país. Con la necesidad de centrar sus esfuerzos en el interior, Lenin buscó la paz con los imperios centrales, algo que Alemania vio como una oportunidad para pacificar el frente oriental y centrar sus esfuerzos en el occidental. Para tal fin, se escogió la ciudad de Brest-Litovsk, cerca de la frontera con Polonia, donde dieron inicio a las conversaciones el 13 de diciembre de 1917. El objetivo era que Rusia se retirase de la guerra. Rusia, ahora en manos de los revolucionarios, envió a Brest-Litovsk al por entonces comisionario del pueblo para asuntos exteriores León Trotsky y al diplomático y revolucionario Adolf Hiobs. La delegación alemana estaba encabezada por el secretario de Estado de Exteriores Richard von Kaufmann y por el general Max Hoffmann, quien tenía prisa por firmar la paz para acercar a sus tropas al frente occidental antes de la llegada del ejército estadounidense. Los rusos, en cambio, estaban dispuestos a seguir luchando para no ceder Polonia Oriental, Lituania y Ucrania, tal como exigían los alemanes, así
así que las negociaciones se estancaron hasta principios de 1918. Rusia había sido ese año el escenario de un cambio de régimen. El descontento de la población rusa, especialmente de la clase trabajadora y de los campesinos, cada vez más hundidos en la pobreza con las políticas del zar Nicolás II, fue aprovechado por la oposición bolchevique al régimen zarista, liderada por Vladimir Lenin, para iniciar una revolución que empezaría en Rusia y que se esperaba que se extendiera al resto del mundo. La Revolución Rusa estalló el 8 de marzo de 1917 y el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar. Tras varios meses en cautividad, tanto él como su familia fueron ejecutados el 17 de julio de 1918. Con la inestimable ayuda de los alemanes, Lenin regresó de su exilio en Suiza a mediados de abril, y lo primero que hizo fue arrebatar el gobierno provisional dirigido por el ministro de guerra Alexander Kerensky, para convertirse en el líder que pondría fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Finalmente, en Brest-Litovsk, las negociaciones para el cese de las hostilidades con Rusia se retomaron el 22 de diciembre de 1917. Tuvieron lugar varias sesiones, durante las cuales la delegación rusa intentó prolongar al máximo los procedimientos y aprovechar su oportunidad para difundir comunicados propagandísticos. Por su parte, la delegación alemana se impacientaba cada vez más ante el destacamiento de las reuniones y las constantes dilaciones de los rusos, que eran muy conscientes de la urgencia que tenían los alemanes por cerrar un acuerdo. Y es que el deseo de los bolcheviques era la paz sin anexiones ni indemnizaciones, es decir, el fin de las hostilidades sin que ello comportase para Rusia ni la pérdida de territorios ni ningún otro tipo de reparación, mientras que los alemanes, por el contrario, exigían a los rusos la independencia de la Polonia rusa, Lituania y Ucrania. Así como los bolcheviques no estaban dispuestos a aceptar las exigencias alemanas, las conversaciones acabaron llegando a un punto muerto. Finalmente, a mediados de febrero, las negociaciones se interrumpieron cuando Trotsky, visiblemente enojado, consideró que los términos propuestos por las potencias centrales eran demasiado duros y sus demandas territoriales inaceptables. Mientras todo esto sucedía, la lucha en el frente oriental se iba recrudeciendo y los alemanes avanzaban imparables hacia Petrogrado, la actual San Petersburgo. Fue entonces cuando Lenin y Trotsky se dieron cuenta de que a Rusia, debilitada por sus problemas internos, no le quedaba más remedio que aceptar y ceder a los términos impuestos en el tratado. Finalmente, el 3 de marzo de 1918, el gobierno ruso tuvo que aceptar las condiciones de un tratado, por el cual debía reconocer la independencia de Ucrania, Georgia y Finlandia, y entregar Polonia y los estados bálticos de Lituania, Letonia y Estonia a Alemania y Austria-Hungría, cediendo las poblaciones de Kars, Ardahan y Batum al Imperio Otomano. El tratado fue ratificado por el Congreso de los Soviets el 15 de marzo de ese mismo año. De este modo, aunque el gobierno de Lenin había conseguido su objetivo final, que era salir del conflicto, lo hizo de una manera que muchos consideraron humillante y a un elevado coste. Las pérdidas totales constituyeron más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, unos 55 millones de habitantes y una enorme disminución en las reservas de carbón, petróleo y hierro, además del compromiso ruso de pagar 6,000 millones de marcos en indemnizaciones de guerra. En 1918, los alemanes afrontaban una situación crítica. El bloqueo de Alemania impuesto por los aliados significaba hambre para el pueblo. Los 14 puntos promulgados por el presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos infundieron en muchos alemanes el deseo de paz en lugar de una continuación de la guerra. El creciente número de soldados norteamericanos que continuaba llegando a Europa fortalecía aún más los ejércitos aliados. Por lo tanto, el Estado Mayor alemán y el general Ludendorff decidieron arriesgarlo todo en un último esfuerzo para así poner fin al conflicto bélico. En marzo de 1918, las divisiones de Ludendorff, reforzadas con las tropas que habían quedado libres en el este por el retiro de Rusia, lanzaron una gran ofensiva, rompieron a través de las líneas británicas y avanzaron rápidamente. Los aliados respondieron colocando sus diversos ejércitos bajo el mando supremo del mariscal Ferdinand Foch de Francia. Tuvo lugar una encarnizada lucha.
Por último, en el verano de 1918 fue detenida la ofensiva alemana de la Segunda Batalla del Marne. Luego, con la ayuda de las tropas y del material bélico norteamericano, bajo las órdenes del general John Pershing, los aliados irrumpieron a través de las posiciones alemanas fortificadas conocidas con el nombre de la línea Hindenburg. En los demás frentes, las potencias centrales estaban sufriendo severos reveses y una ofensiva austríaca contra los italianos terminó en fracaso. Aniquiladas por las derrotas militares y destrozadas por discordias internas, las potencias centrales se fueron rindiendo una tras otra: Bulgaria, Turquía, Austria. Finalmente, el emperador Guillermo II de Alemania huyó a Holanda y el 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio de Compiègne con Alemania. La gran conflagración había terminado y los aliados obtuvieron la victoria. Los delegados de los países aliados que se reunieron para elaborar el Tratado de Paz para Alemania formaban un grupo variado y de gran colorido. Los tres hombres de estado o tres grandes que nominaron la conferencia fueron Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos; Georges Clemenceau, presidente del Consejo de Ministros de Francia; y David Lloyd George, primer ministro de Gran Bretaña. Con el primer ministro Vittorio Orlando de Italia formaron los cuatro grandes. Los delegados terminaron de redactar el Tratado de Paz y Alemania lo firmó a fines de junio de 1919. Los siguientes fueron algunos de los acuerdos de este importantísimo Tratado de Versalles. Número 1. Alemania cedería una parte considerable de su territorio y la totalidad de sus colonias en ultramar. En el caso de que estas regiones no estuvieran todavía en condiciones de sostenerse por sí mismas, serían convertidas en mandatos de la Liga de las Naciones, es decir, se las colocaría bajo la tutela administrativa de varias naciones avanzadas. Número 2. Se reducirían los efectivos militares y navales de Alemania y se eliminaría su fuerza aérea. Número 3. La cuenca del Darre, importante zona carbonífera, habría de quedar sujeta a la jurisdicción de la Liga de las Naciones por un periodo de 15 años, durante el cual Francia podría explotar las minas de carbón de esta región. Número 4. El área del Rin habría de ser desmilitarizada. Número 5. Alemania devolvería a Francia las provincias de Alsacia y Lorena. También habría de reconocer la independencia de Checoslovaquia y Polonia. Número 6. Japón recibiría los derechos de tener Alemania sobre un valioso territorio en China. Número 7. El artículo 231 declaraba que Alemania y sus aliados eran responsables de la guerra. Por lo tanto, se integraría una comisión para determinar la suma que habría de pagar Alemania por reparaciones que eran pagos en dinero y en especie que hacían los países vencidos a los victoriosos por concepto de perjuicios de guerra. Alemania terminó de pagar esta deuda hasta el 3 de octubre del año 2010. Número 8. Se organizaría una Liga de Naciones. Posteriormente, se celebraron otros tratados de paz con los demás países vencidos. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, dejaron de existir cuatro grandes imperios: el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Se firmaron un conjunto de tratados de paz para rediseñar los límites de los países europeos y sus colonias. Se acordaron en la Conferencia de Paz de París de enero de 1919, y entre ellos se encontraba el Tratado de Versalles, firmado en junio de 1919, el cual se basó en los 14 puntos del presidente de Estados Unidos de América, Woodrow Wilson. Estados Unidos desplazó a Gran Bretaña como primera potencia militar y económica del mundo. Por otro lado, hubo una frustración por parte de los nacionalistas alemanes debido a la derrota militar y las imposiciones del Tratado de Versalles. Fue así como ascendió en Alemania el nazismo. La Primera Guerra Mundial ocasionó la muerte de 10 millones de soldados y de aproximadamente 8 millones de civiles.